Hola hermanos, ¿qué tal? Buen día, que Dios los bendiga. Continuando con nuestra pequeña serie sobre la Biblia, nuestro pequeño estudio bíblico para saber de qué trata la Biblia, qué temas toca. En este tema número 3 vamos a revisar qué es el pecado y por qué el mundo está así. Bueno, antes de comenzar, vamos a empezar con una pequeña oración. Padre bendito, Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, escuchar de tus enseñanzas, Padre. Te pido, Señor, que en este momento abras mi mente a tu palabra y que pueda yo expresarla de la manera más sencilla, Señor. Te pido que a mis hermanos en Cristo les ayudes a comprender esto que voy a exponer para poder conocerte más a ti, Señor. Eso es lo más importante, conocerte a ti y lo que aprendamos ponerlo en práctica. Todo lo pedimos en el santo nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bien, el pecado y por qué el mundo está así. Sin duda, no es para nadie desconocido que el mundo está constantemente viviendo injusticias, las personas viven injusticias, estamos en guerras constantes. La violencia inunda la ciudad, cualquier estado de nuestro país es honestamente muy violento. La corrupción, enfermedades, sufrimiento, todo esto es derivado de una condición muy especial, que es el ser humano. Si nos preguntamos por qué creemos que el mundo está así, si hiciéramos una encuesta general, posiblemente algunas de las respuestas de muchas personas podrían ser que estamos así por política, por políticos corruptos, por querer ganar dinero fácil, por la ambición del poder, por una nula o muy baja educación, por pésima cultura, etcétera, etcétera. Esto al menos en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en nuestro país. Sin embargo, si usted viajara a un país del primer mundo, tal vez las respuestas sean algo diferente, pero siempre habrá una respuesta, siempre. Pero lo importante no es qué pensamos nosotros, qué opinamos nosotros, porque cada persona va a tener un concepto completamente diferente y sin duda nunca vamos a llegar a un acuerdo de por qué el mundo está así. Entonces lo importante es qué dice la Biblia acerca del problema del pecado. Primero que nada, tenemos que definir qué es el pecado. La Biblia define el pecado de varias maneras. En primera de Juan 3:4, y cito: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. En pocas palabras, el pecado es desobedecer a Dios, vivir independientemente a Dios, hacer lo que Dios dice que no hagamos o no hacer lo que Dios dice que hagamos, como lo dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aquí vemos otra dimensión. El pecado como tal no es no solo hacer lo malo, es también no hacer lo que es correcto cuando está en nuestro alcance, en nuestras manos. Y bien, ¿quiénes pecan? Romanos 3:23 tiene una respuesta muy directa: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del pecado no es solamente en los criminales, en aquellos que están encerrados o que siguen delinquiendo y están fuera de la cárcel. La Biblia lo resume de esta manera: todos los seres humanos pecan o todos somos pecadores. ¿Cómo comenzó el pecado? ¿Cuál fue el inicio? Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Aquí deducimos que Dios creó un mundo completamente perfecto. No existía la muerte, no había sufrimiento,
y no había maldad. Sin embargo, avanzando más adelante en la historia del Génesis, hay un punto clave en Génesis 2, 16, 7, y cito: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios dio libertad al ser humano. ¿Por qué? Porque en su amor, el amor verdadero requiere libertad para elegir. Si continuamos más adelante en Génesis, para determinar en qué momento entra el pecado al mundo, en Génesis, para ser exacto, en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el fruto, hablando se refiere al fruto o al árbol que hace un momento mencioné, y tomó su fruto y comió. Aquí es donde ocurre la caída del ser humano. ¿Por qué? Porque uno de los primeros pecados que cometemos fue la desobediencia. El pecado comenzó cuando el ser humano primero dudó de Dios. Esta duda no nació directamente del ser humano, en este caso Eva, sino recordemos también que en ese contexto la serpiente antigua, es decir, Satanás, voy a parafrasearlo, usted vaya a su Biblia para que pueda leer toda la historia completa y lo pueda entender de una manera mejor. El diablo cuestiona a Eva diciéndole: con que Dios te dijo que no comieras. Ahí está entrando la duda. Cuando entra la duda, el ser humano quiso decidir por sí mismo. Y una vez que decidió por sí mismo, o sea, que no se sometió a la ordenanza, al mandato del Señor, vino la desobediencia. Una vez que entró la desobediencia, bueno, es ahí donde entra el pecado. Entonces, ¿qué pasa después de que el pecado ha entrado? El pecado no solo afectó a Adán y a Eva, afectó a todo el mundo, como lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Quiere decir que una de las muchas consecuencias que existen hasta el día de hoy es precisamente la muerte. Y no solamente una muerte física, una muerte espiritual también. Entonces, podemos decir que las primeras consecuencias de que el pecado entrara al mundo es la muerte física, la muerte espiritual. De ahí se desprende el sufrimiento en cualquier nivel, hablando físico, espiritual, de todos los niveles. Y lo más importante es la separación de Dios. El ser humano por sí solo no podrá llegar a Dios si no es a través de un mediador. Recordemos las palabras del Señor, de Dios eterno, en Génesis 3, 17 y 19. Maldita será la tierra por tu causa o por tu desobediencia. Esta pequeña frase explica la entrada del dolor, el trabajo difícil o que nos cuesta mucho ganarnos el pan diario, las enfermedades y nuevamente la muerte. En pocas palabras, la desobediencia de Adán y Eva han traído, o más bien generaron que el mundo ya no fuese como Dios lo había creado. Ahora, no me malentienda, no quiero decir que el ser humano tiene la capacidad de moldear el mundo como ellos quisiesen. No es así. Simplemente en la decisión que ellos tomaron para poder elegir si obedecían o no a Dios, después de que un tercero, en este caso Satanás, les sembrara la duda, deformó de alguna manera el diseño de Dios que tenía pensado para la humanidad. Bien, entonces
Como pequeño resumen, el pecado es desobedecer a Dios de cualquier manera, no está sujeto a Él. El pecado entró al mundo a través de la desobediencia, a través de la duda. ¿Cómo afecta ahora el pecado? Bueno, el pecado afecta a todo el corazón humano. Como bien lo dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto explica el por qué dentro de nosotros, como Jesús lo dijo, lo que sale de nosotros o lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, de esta manera, nuestros corazones tan corruptos están llenos de odio, de violencia, que desencadena en guerras, en corrupción, violencia, mentiras, egoísmo. La lista es enorme. Y lo que quiero decir es que el problema del mundo no es político ni religioso, es espiritual. Como lo dice Romanos 3:10-12, no hay justo ni aun uno. Entonces, el ser humano, de alguna manera, necesitamos perdón. Y afortunadamente, la esperanza que tenemos es que Dios no dejó al mundo así nada más. Aunque a pesar de nuestra desobediencia el mundo se deformó, aún hay esperanza. Como lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí le pregunto yo a usted, ¿cuál es esa dádiva de Dios? Bien, esa dádiva de Dios la podemos encontrar en Juan 3:16, yo creo que de una manera, el versículo más citado, pero de una manera muy simple. No quiero usar palabras muy complejas, simplemente Juan 3:16 lo describe de una manera perfecta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo dejo ahí en suspenso para que usted complete esta lectura. Pero lo que le puedo resumir es lo siguiente: que Dios envió a Jesucristo para perdonar el pecado, restaurar la relación con Dios y dar vida eterna. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.